Hello people, as you asked last week, I want to explain how to make passive sentences with double objects. This video is going to be in English and also in Spanish, and this is not going to be on Aula Virtual, only on my channel. Okay, so let's start. Okay. La complicación de estas oraciones básicamente consiste en que estas frases activas no contienen un solo objeto que recibe la acción, sino que tienen dos objetos. Y en ese caso tenemos dos formas de transformar esos objetos a la forma pasiva. La más utilizada es colocando, cuando de los dos objetos hay una persona y uno que es un objeto en realidad, es más común colocar la persona en primer lugar. Por eso, para el ejemplo que tenemos aquí, que es Rick gave me this book, ahí tenemos dos objetos que son me and this book. En este caso, me, que es la persona, vamos a colocarlo al principio. Y ahí vamos a tener el verbo, el pronombre I. I was given this book by Rick. Cuando hacemos esto, la forma del verbo cambia normalmente como hemos visto en la voz pasiva. Actualizamos el verbo to be en el tiempo, como el tiempo de la frase es pasado, va el verbo to be en pasado, que puede ser was o were. Utilizamos was básicamente porque el sujeto es I. Y el participio pasado del verbo, que es give, gave, given. Given entonces, so I was given this book by Rick. En estas oraciones, después de la forma del verbo en voz pasiva, colocamos el otro objeto inmediatamente. So, I was given this book by Rick. El agente, quien realiza la acción, no es necesario. Si lo quieres colocar, debes colocarlo al final después de by. Ahora, la forma más parecida a la que tenemos nosotros acá es básicamente lo que veníamos trabajando, colocando el nombre del objeto como tal, del inerte, al principio, y en este caso sería this book was given. Si en este caso yo tengo que colocar el otro objeto, que es la persona, siempre lo voy a colocar después de to. Tengo que agregar la preposición to. This book was given to me. This book was given to me by Rick. Vamos a practicar esto un poco más con estos ejercicios. El primero, we lend Bob some money. We lend Bob some money. En este caso tenemos lend, que es un verbo que está en pasado, y los dos objetos que tenemos son Bob, la persona, y some money, que es el objeto. La forma más común sería colocando la persona al comienzo. La persona que recibe es Bob. Por lo tanto, Bob was lent some money. Bob was lent some money. ¿Cuál es la segunda forma? Colocando el objeto inerte al principio, que en este caso es el dinero. So, some money was lent to Bob. Como Bob es una persona, pero no es quien realiza la acción, sino que también es quien lo recibe, entonces debo colocarla después del verbo, pero usando la preposición to Bob. Some money was lent to Bob. Algo de dinero fue entregado, fue prestado a Bob. Otro ejemplo, también en pasado. The waiter brought Fred a big stick. The waiter brought Fred a big stick. El mesero le trajo a Fred un gran filete. Misma situación. Lo más utilizado, colocar la persona que recibe al principio, en este caso es Fred. So, Fred was brought a big stick. Objeto persona, verbo en pasivo y luego el otro objeto. Fred was bought a big stick by the waiter. En este caso estoy mencionando el agente y sabemos que lo colocamos al final. La otra forma de esta frase sería colocando el stick, que es el filete, al principio. Entonces, ahí recuerden que vamos a colocar a Fred, que es el otro objeto, pero después de la preposición to, quedando así. A big stick was brought to Fred by the waiter. Un último ejemplo. Este ejemplo va a ser en futuro con will. Entonces, the teacher will tell us a joke. The teacher will tell us a joke. El profesor nos dirá un chiste. En este caso, los dos objetos son us, a nosotros, y a joke, que es el chiste. Como está en futuro, debo recordar, colocaré en primer lugar el objeto persona, que somos nosotros. ¿Y cómo cambia eso? Al colocarlo al principio, no voy a poner us, voy a colocar el pronombre personal, que es we. We will be told a joke by the teacher.
We will be told. Recuerden que como es una frase en futuro, se coloca el verbo to be en el mismo tiempo, o sea, will be, y el participio pasado del verbo tell, que es told. We will be told a joke, que es el otro objeto, y al final el agente, by the teacher. We will be told a joke by the teacher. La otra forma sería colocando el chiste al comienzo, y en ese caso debemos colocar después del verbo, después de will be told, el nosotros, pero en forma de object pronoun, después de la preposición to, quedando a joke will be told to us by the teacher. A joke will be told to us by un chiste será contado a nosotros por el profesor. Esa sería la explicación más breve y sencilla sobre la forma de colocar en voz pasiva las oraciones cuando tienen doble objeto. Recuerden, hay que identificar en ese caso los dos objetos. Uno va a ser una persona y el otro va a ser otro objeto. La más común es colocar la persona al comienzo como están en estos ejemplos. Espero que hayan entendido. Vean el video si lo necesitan. See you.